Me llamaron estorbo para darle mi cuarto a mi hermana. Así que Ángel, les quitó las alas, vacié la cuenta del banco y me llevé las llaves de la casa que yo misma pagaba. El olor a ozono y a tierra mojada de la lluvia de la tarde todavía flotaba en el aire de Puebla cuando giré la llave en la cerradura. Eran casi las 8 de la noche de un jueves, y el peso de las últimas reuniones, las llamadas con proveedores y las hojas de cálculo interminables se sentía como un yugo de plomo sobre mis hombros. Durante todo el camino a casa, mi mente había estado anclada en un solo pensamiento, un mantra silencioso: quitarme los zapatos de trabajo, sentir la alfombra bajo mis pies, prepararme una taza de té de manzanilla y hundirme en el silencio reconfortante de mi cuarto con un libro. Era un anhelo simple, casi modesto, pero se había convertido en mi única recompensa al final de días largos y agotadores. Pero el silencio no fue lo que me recibió. En su lugar, una ola de perfume caro, denso y floral, y unas risas que sonaban más a presentación que a alegría genuina, me golpeó en cuanto abrí la puerta. En el centro de la sala, sentada en el sofá que yo había pagado en 6 cuotas sin intereses, estaba mi hermana mayor, Nerea. Lucía como si acabara de salir de la portada de una revista, el cabello perfectamente peinado, un vestido que gritaba diseñador y una copa de vino en la mano. A su lado, con la misma expresión de un actor secundario que preferiría estar en cualquier otro plató, estaba su esposo, Beltrán. Y orbitando a su alrededor, con una bandeja de quesos y galletas que yo nunca había visto en nuestra despensa, estaba mi madre, Casilda. Su rostro, habitualmente tenso y surcado por una línea de crítica perpetua cuando me miraba a mí, estaba iluminado con una devoción casi sagrada, una adoración que reservaba exclusivamente para su primogénita. Era la misma cara que ponía en las reuniones familiares cuando Nerea contaba alguna anécdota de sus viajes. «Lidia, querida», exclamó mi madre, su voz con un tono festivo que me puso en alerta de inmediato. Me habló como si yo fuera una vecina que pasaba a saludar y no la persona cuyo salario cubría la hipoteca, la luz, el agua y la comida de esa misma casa. «Mira qué sorpresa tan maravillosa. Nerea y Beltrán están aquí». Nerea me dedicó una sonrisa amplia y practicada, de esas que no le llegaban a los ojos. «Hola, hermanita», dijo, arrastrando la última sílaba con esa mezcla de afecto y condescendencia que había perfeccionado hasta convertirla en un arte. Beltrán simplemente asintió en mi dirección, sus ojos fijos en la pantalla de su teléfono, un gesto de desinterés que me resultó extrañamente familiar. Dejé mi portafolio y mi bolso en el suelo, junto a la puerta, sintiéndome repentinamente como una intrusa, una nota discordante en la perfecta sinfonía familiar que habían montado en mi ausencia. «¿Qué pasa? ¿A qué se debe la visita? ¿No avisaron que venían?» La sonrisa de mi madre se tensó una fracción de segundo, la primera grieta en su fachada de anfitriona perfecta. «Ay, pues, han tenido unos problemitas. Una situación muy injusta en el trabajo de Beltrán. La empresa está reestructurándose. Ya sabes cómo son estas corporaciones, impersonales y crueles. Así que vinieron a casa, con su gente, a buscar el apoyo de su familia». Enfatizó la palabra familia, como si fuera un arma, una obligación sagrada que yo, por supuesto, debía acatar sin rechistar. Nerea tomó el relevo dramático, dejando su copa en la mesa y adoptando un tono de mártir profesional. «Ha sido un golpe terrible, Lidia. Nos han dejado prácticamente en la calle de un día para otro. No te imaginas la humillación. Necesitamos un lugar seguro, un refugio donde quedarnos mientras nos recuperamos». Observé a mi hermana. Su manicura de gel era impecable, su reloj de oro brillaba bajo la luz de la sala y su bolso, tirado descuidadamente en el sillón, probablemente costaba más que mi sueldo de un mes. La palabra «calle» sonaba ridícula, casi obscena, saliendo de sus labios. Pero mi madre ya estaba a su lado, pasándole un brazo por los hombros en un gesto de protección feroz. «Y por supuesto que se quedarán aquí», sentenció Casilda, esta vez mirándome directamente a los ojos, con un brillo que me desafiaba a presentar la más mínima objeción. «Son familia. Y en esta casa, la familia se apoya incondicionalmente». Sentí un nudo frío y pesado formarse en mi estómago. No era solo la incomodidad de tenerlos en casa, era la facilidad con la que mi espacio,
mi rutina y mi vida estaban siendo invadidas y reorganizadas sin mi consentimiento. ¿Aquí? Mamá, esta casa apenas es suficiente para nosotras dos. Beltrán es un hombre alto, necesita su espacio. ¿Dónde van a dormir? Fue entonces cuando la bomba, que había estado esperando pacientemente su momento, finalmente cayó. Fue lanzada con la naturalidad de quien comenta el estado del tiempo, una muestra de la absoluta falta de consideración hacia mi existencia. Bueno, sobre eso, comenzó mi madre, caminando hacia mí con una expresión que intentaba ser conciliadora pero que solo lograba ser ominosa. Hemos estado pensando, y lo más lógico, lo más cómodo para ellos, es que ocupen tu cuarto. El mundo se detuvo. El zumbido constante del refrigerador, el lejano ladrido de un perro, el tic-tac del reloj de la pared, todo se desvaneció. Solo podía escuchar el eco de sus palabras rebotando dentro de mi cráneo. Mi cuarto. Mi único santuario. El espacio donde leía hasta tarde, donde lloraba la ausencia de mi padre, donde podía quitarme la máscara de hija responsable y ser simplemente Lidia. El cuarto cuyas paredes yo misma había pintado de un suave color lavanda, cuya cama había pagado en 12 cuotas, cuyo escritorio albergaba mis sueños y mis frustraciones. ¿Qué? Logré articular, mi voz un susurro ronco, casi inaudible. Sí, continuó Casilda, imperturbable, como si estuviera anunciando el menú de la cena. Es lo más práctico. Tiene el baño más grande y el armario es más amplio. Ellos son una pareja, necesitan su intimidad. Tú puedes instalarte en el cuarto de servicio del ático. Es pequeño, pero tiene una ventana y es muy acogedor. Solo necesitará una buena limpieza y sacar algunas cajas viejas. Mi mirada viajó de mi madre, con su rostro lleno de una lógica retorcida y egoísta, a mi hermana. Nerea tuvo la decencia de parecer mínimamente incómoda, bajando la vista a su copa de vino. Pero no pude evitar notar una pequeña sonrisa de triunfo, casi imperceptible, jugando en la comisura de sus labios antes de que se la bebiera. Lo había conseguido. Siempre lo conseguía. Por un instante fugaz, la Lidia de siempre, la hija obediente y programada para evitar el conflicto, casi aceptó. La idea de simplemente asentir, subir las escaleras y desaparecer en el ático polvoriento era casi tentadora. Era el camino de menor resistencia, el papel que siempre me habían asignado. Pero entonces, vi esa sonrisa petulante en el rostro de Nerea. Y esa pequeña chispa de victoria en sus ojos fue como echar gasolina a una brasa que yo no sabía que seguía encendida. La brasa de mi dignidad, de mi agotamiento, de 5 años de ser invisible. Y en ese momento, supe que no iba a subir a ese ático. Supe que algo, finalmente, se había roto para siempre. Esa noche no dormí. Me encerré en mi cuarto, mi ahora precario y amenazado santuario, y me senté en el borde de la cama, sintiendo el tejido familiar de la colcha que había elegido con tanto cuidado. El eco de las risas de mi madre y mi hermana llegaba desde la planta baja, intercaladas con la voz grave de Beltrán. Sonaban como una familia feliz y completa, una imagen de postal de la que yo había sido convenientemente borrada. Mi habitación no era lujosa, pero era un mapa de mi identidad. Cada libro en la estantería era un viaje que había hecho, cada cuadro en la pared era una ventana a un mundo que anhelaba, cada cojín en la silla de lectura era un testigo silencioso de mis noches de insomnio. Ahora, todo se sentía frágil, temporal, como un decorado a punto de ser desmontado. Mi cuarto se había convertido en un museo, un mausoleo silencioso de heridas, desprecios y sacrificios acumulados. Cada objeto era una exhibición, un recordatorio del papel que me habían obligado a interpretar en la obra de teatro de nuestra familia. Mi mirada se posó en un marco de fotos de plata sobre mi escritorio. Éramos mi padre y yo, el día de mi graduación en la universidad. Él me abrazaba con una fuerza que casi me dejaba sin aire, su rostro, normalmente serio, estaba radiante de un orgullo puro, sin filtros, que parecía iluminarlo todo a su alrededor. Yo sonreía, genuinamente feliz, sintiéndome vista, reconocida. Ese fue el último día verdaderamente feliz que recordaba con claridad. 6 meses después, su corazón, ese corazón enorme y generoso, se detuvo sin previo aviso, y el mío se rompió en 1.000.000 de pedazos que todavía,
5 años después, no sabía cómo volver a juntar. La primera exhibición de mi museo personal, la pluma fuente. Descansaba en su estuche de terciopelo azul en el cajón superior de mi escritorio, junto a mis títulos y diplomas. Me la había regalado mi madre ese mismo día de la graduación. Yo me recibía como ingeniera agrónoma con los más altos honores de mi generación. Para que firmes contratos importantes, mi niña, y te hagas rica, me había dicho, dándome un beso en la mejilla que olía a laca y a decepción. Sonaba bien, un gesto de confianza en mi futuro. Pero la ilusión se rompió esa misma tarde, cuando vi el regalo de graduación de Nerea. Ella se graduaba con notas mediocres en ciencias de la comunicación, una carrera que mi madre consideraba elegante. A ella le entregaron las llaves de un coche de segunda mano, un sedán rojo y coqueto. Más tarde, en la cocina, mientras ayudaba a mi padre a lavar los platos, reuní el valor para preguntar: ¿por qué un coche para ella y una pluma para mí, papá? Él dejó de secar un plato y suspiró, con esa tristeza cansada que a menudo aparecía en sus ojos cuando hablaba de mi madre. Tu madre vive de las apariencias, Lidia. Nerea necesita un coche para mantener su imagen, para ir a sus entrevistas y cafés con amigas. Tú tienes tu cerebro, tu inteligencia. Ella cree que con eso te basta y te sobra para conquistar el mundo. La pluma nunca había firmado un contrato importante. Se había pasado los últimos 5 años firmando, con una precisión dolorosa, los cheques de la hipoteca, del supermercado, de las reparaciones del techo y, en secreto, un par de veces, los pagos de la tarjeta de crédito de mi madre. La segunda exhibición, mi teléfono. Lo desbloqueé con un gesto automático y abrí el perfil de Facebook de mi madre. Era un santuario digital, un altar perpetuo dedicado a la glorificación de Nerea. Fotos de sus viajes a Europa, de sus cenas en restaurantes de moda, de su boda de ensueño con Beltrán, donde parecía una princesa de cuento. Cada publicación iba acompañada de textos efusivos y empalagosos: mi hermosa y exitosa hija, conquistando el mundo, orgullosa de la increíble mujer en la que te has convertido. Busqué mi nombre en su muro. Hacía 2 años, cuando me ascendieron a jefa del departamento de logística en la empresa exportadora, un logro significativo para una mujer de 26 años en un sector dominado por hombres. Le mandé a mi madre una foto, sonriendo junto a mi nuevo despacho. Ella nunca la publicó. Cuando le pregunté por qué, se encogió de hombros con indiferencia. Ay, hija, es que esas cosas de oficinas y bodegas son muy aburridas, muy grises. Nadie las entiende. No es algo vistoso, ¿sabes? Mi promoción, mi éxito tangible y duramente ganado, era aburrido. Un fin de semana de Nerea en la playa, posando en bikini, era motivo de celebración familiar y de una docena de emojis de corazones. Yo era la hija funcional, la infraestructura invisible y confiable que mantenía todo en pie. Nerea era la fachada brillante y espectacular, la única que importaba mostrar al mundo. Y la tercera y más dolorosa exhibición, la que me rodeaba por todas partes, la casa misma. Después del funeral, Casilda se hundió en una depresión profunda que la dejó postrada en la cama durante meses. La casa, el último gran proyecto de mi padre, con sus paredes a medio pintar y sus cajas de la mudanza todavía sin desempacar, parecía hundirse con ella en la misma tristeza. Fue justo entonces cuando la empresa me ofreció la promoción, el traslado a la sede central en Querétaro. Un sueldo significativamente mayor, un generoso bono de reubicación, ayuda para la vivienda, una vida nueva y estimulante. Mis amigos me suplicaron que aceptara, que era mi oportunidad de escapar. Pero no pude. Una noche, sentada junto a la cama de mi madre, mientras ella dormía, miré la foto de mi padre en la mesilla de noche y le hice una promesa silenciosa. Cuidaría de su reina. Protegería su castillo. Lo hice por él. Renuncié a mi futuro para sostener su presente, para mantener unido el frágil mundo que él había dejado atrás. Mi mirada se desvió hacia la ventana. En el pequeño patio trasero, que yo misma había aprendido a cuidar, se recortaban las siluetas retorcidas de los 3 bonsáis de mi padre. Él los amaba. Decía que le enseñaban sobre paciencia y sobre cómo encontrar la belleza en las formas imperfectas. Desde su muerte, nadie los había tocado.
Nadie excepto yo. Yo los regaba cada tercer día, los podaba con las tijeras especiales que él me había enseñado a usar, los protegía de las heladas invernales con un pequeño plástico. Eran un vínculo secreto, una conversación silenciosa con su memoria. Recordé sus palabras una tarde, mientras me enseñaba a alambrar una rama rebelde para guiar su crecimiento. Mi niña, esta casa es tu fortaleza. Yo me he asegurado de que siempre lo sea. En ese momento, sus palabras me parecieron poéticas, una simple expresión de amor paternal. Ahora, sentada en el borde de mi cama, con la orden de desalojo de mi propio cuarto pendiendo sobre mi cabeza, esas palabras resonaban con un peso nuevo, críptico y desconocido. ¿Qué había querido decir realmente? El cansancio que sentía ya no era solo físico. Era un agotamiento del alma, la fatiga de haber dado tanto y no haber recibido nada más que la expectativa de dar aún más. Durante 5 años, había sido el ángel, guardián de la familia, la hija responsable que pagaba todo, que arreglaba todo, que lo soportaba todo en silencio. Pero el ángel estaba cansado. Y esta noche, mientras escuchaba a mi hermana describir con entusiasmo cómo iba a pintar su nuevo cuarto de color salmón, sentí como mis alas, pesadas por el resentimiento y la desilusión, comenzaban a desprenderse dolorosamente de mi espalda. A la mañana siguiente, la casa olía a café recién hecho y a pan tostado con mantequilla, pero el ambiente era tan denso y cargado que se podía cortar con un cuchillo. Nerea y Beltrán estaban sentados a la mesa del comedor, ocupando los puestos de mi padre y mío, actuando con la naturalidad de los nuevos señores de la casa. Mi madre revoloteaba a su alrededor, sirviéndoles jugo de naranja recién exprimido, preguntándoles si habían dormido bien en la habitación de invitados. Yo me preparé un café solo, de pie junto a la encimera, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. Sabía que la confrontación era inevitable, un tren de alta velocidad que se dirigía directamente hacia mí. Esperé a que Nerea y Beltrán salieran a explorar la ciudad y hacer unas compras necesarias, una excusa transparente para, probablemente, ir a un centro comercial a seguir gastando un dinero que evidentemente no tenían. En cuanto la puerta principal se cerró, el silencio tenso se apoderó de la cocina. Mi madre y yo nos quedamos solas, rodeadas por los fantasmas de todas las conversaciones que nunca habíamos tenido. Respiré hondo, reuniendo el coraje que se había estado acumulando en mi pecho durante toda la noche. Mamá, tenemos que hablar en serio, dije, mi voz más firme de lo que me sentía por dentro. Ella ni siquiera se giró. Siguió lavando las tazas en el fregadero con una meticulosidad exagerada. ¿Hablar de qué, Lidia? Creí que todo había quedado perfectamente claro anoche. Nerea se queda en tu cuarto. No, no quedó nada claro. No puedes simplemente tomar una decisión así y echarme de mi cuarto como si yo no existiera. Llevo 5 años viviendo aquí, contribuyendo económicamente mucho más que nadie. Esta también es mi casa, y merezco un mínimo de respeto y consideración. Casilda cerró el grifo con un golpe seco y se secó las manos lentamente en un paño de cocina, un gesto deliberado para ganar tiempo y afilar sus argumentos. Finalmente, se volvió para encararme. Su rostro no mostraba ni una pizca de empatía, era la máscara fría y dura de alguien que se prepara para una batalla que está segura de ganar. No seas tan dramática, por favor. No te estoy echando de casa. Te estoy pidiendo que te reubiques temporalmente. Tu hermana te necesita. Su mundo se ha venido abajo. ¿Qué ella me necesita? Ella es la que ha vuelto con el rabo entre las piernas después de vivir una vida de lujos que no podía permitirse. Yo soy la que ha estado aquí todo este tiempo, pagando las facturas que ella nunca pagó, arreglando el techo que a ella nunca le importó, cuidando de ti cuando ella apenas llamaba por tu cumpleaños. Las palabras salieron de mi boca como un torrente, una presa de frustración que finalmente se rompía. La expresión de mi madre se endureció, sus labios se apretaron en una línea fina y cruel. No te atrevas a hablar así de tu hermana. Tú no tienes ni idea de por lo que ha pasado. Ha sido una humillación terrible para ella tener que volver aquí, a pedir ayuda. Lo menos que puedes hacer, como su hermana menor, es mostrar un poco de compasión y ceder tu espacio sin tantas quejas y tanto melodrama. ¿Compasión?, repliqué, una risa amarga escapando de mis labios.
¿Y quién tuvo compasión de mí cuando renuncié a la promoción en Querétaro para quedarme a cuidarte? ¿Quién me agradeció por pagar la hipoteca mes tras mes para que no perdieras esta casa, la casa que tanto amaba papá? Mencionar a mi padre fue un error. Le di el arma perfecta. Y ella la usó sin dudarlo. Su voz cambió, volviéndose falsamente dulce, un veneno recubierto de azúcar, diseñado para ir directo al corazón. Tu padre habría querido que te sacrificaras por tu hermana, dijo, cada palabra una puñalada precisa y calculada. Él siempre decía que las hermanas debían cuidarse mutuamente. Nerea es la que está rota ahora, la que es vulnerable. Tú eres la fuerte, la estable. Sé una buena hija, Lidia. Por una vez en tu vida, piensa en alguien más que no seas tú misma y deja de ser un estorbo. Estorbo. La palabra no fue gritada. Fue susurrada, casi siseada, y eso la hizo 1000 veces peor. La palabra resonó en el silencio de la cocina, absorbiendo todo el aire, toda la luz. Durante años me habían llamado muchas cosas de forma indirecta, aburrida, simple, demasiado seria, una solterona en potencia. Pero, estorbo, era diferente. Un estorbo es un objeto, un trasto, algo que se interpone en el camino y que debe ser apartado, eliminado. Algo sin valor intrínseco. Y en ese instante, algo dentro de mí se hizo añicos. Toda la esperanza infantil que aún albergaba de obtener su aprobación, todo el dolor sordo, toda la tristeza y toda la desesperada necesidad de su amor que había cargado como una cruz durante 28 años, se evaporaron. Como el agua en un desierto, simplemente desaparecieron, dejando atrás un terreno árido, duro e implacable. Miré a la mujer que tenía delante, a mi madre, y por primera vez en mi vida, no sentí nada. Ni amor, ni rabia, ni pena. Solo un vacío helado y una claridad aterradora. Ella había pensado que esa palabra me destruiría, que me haría doblegarme y aceptar mi destino en el ático, agradecida por no ser echada a la calle. Pero se equivocó. Esa palabra no me rompió. Me liberó. Me liberó de la obligación, de la culpa, de la falsa esperanza. Me liberó de la promesa que le había hecho a mi padre, porque entendí, con una certeza absoluta, que él nunca habría querido que yo fuera un estorbo en mi propia vida. Asentí lentamente, no en señal de derrota, sino de aceptación. Aceptación de la verdad que había estado frente a mí todo el tiempo. Tienes razón, mamá, dije, mi voz ahora extrañamente tranquila, desprovista de toda emoción. Un estorbo es algo que debe ser eliminado. Vi un destello de triunfo en sus ojos. Pensó que había ganado, que su manipulación había funcionado una vez más. Haré mis maletas, continué, mi mirada fija en la suya. No te preocupes. Para el fin de semana, el estorbo habrá desaparecido por completo. Me di la vuelta y salí de la cocina, dejándola con su victoria pírrica. No sabía que al llamarme estorbo, me había dado el poder, el permiso y la justificación que necesitaba para, finalmente, reclamar mi propia vida. Y no tenía ni la más remota idea de lo que ese estorbo se llevaría consigo al desaparecer. Comencé a empacar esa misma tarde, no con la tristeza de quien es expulsado, sino con la metódica y fría eficiencia de un prisionero que finalmente ha encontrado la llave de su celda. Cada caja que sellaba con cinta adhesiva se sentía más ligera que la anterior. Ropa, libros, recuerdos. Estaba purgando mi vida de esa casa, y a la casa de mi presencia. Ya no doblaba la ropa con cuidado, la metía en las cajas sin miramientos. No envolvía los objetos frágiles, los dejaba caer. Algo dentro de mí se había endurecido, se había vuelto práctico. Mientras arrastraba una caja pesada de libros hacia el pasillo, oí un golpe suave en la puerta de mi cuarto. Era la señora Yael, nuestra vecina de al lado, una mujer menuda con ojos de pájaro que lo veían todo y cuya principal fuente de entretenimiento era lo que sucedía en las casas ajenas. Lidia, mija, qué pena lo de tu hermana, dijo, su voz un susurro conspirador, aunque no había nadie más para escuchar. La vi llegando ayer con su esposo. Con lo orgullosa que era tu madre de ella. ¿Quién lo diría, verdad? Espero que ese muchacho, Beltrán, deje pronto las apuestas, por el bien de todos.
Me quedé helada, con una pila de suéteres en los brazos. ¿Apuestas? Mamá me dijo que su empresa estaba en reestructuración y que lo habían despedido. Yael se tapó la boca con una mano arrugada, como si hubiera revelado un secreto de estado. Sus ojos brillaron con la emoción del chisme. Ay, bueno, mija, eso es lo que dicen para no quedar mal. Pero mi sobrino trabaja en el mismo sector inmobiliario de lujo y la historia que corre es otra. Dicen que a Beltrán lo despidieron hace más de 3 meses por un desfalco, un dinero que faltaba para cubrir sus deudas de juego. No le digas a tu mamá que yo te lo conté, ¿eh? Cerré la puerta suavemente, con las palabras de Yael resonando en mi cabeza como una alarma de incendios. 3 meses. No, de un día para otro. Y un despido por desfalco, no una reestructuración. La mentira era mucho más grande, mucho más deliberada de lo que había imaginado. No habían venido buscando refugio, habían venido huyendo de las consecuencias. Impulsada por una nueva urgencia, una necesidad casi febril de conocer toda la verdad, fui al pequeño estudio de mi padre, un cuarto que casi nadie usaba y que se había convertido en un almacén de cosas olvidadas. En el fondo de un archivador metálico, encontré lo que buscaba, una carpeta de cartón con la etiqueta «Finanzas familiares». Entre viejas declaraciones de impuestos y pólizas de seguros caducadas, estaban los papeles de una tarjeta de crédito suplementaria que mi padre había sacado para Nerea y para mí años atrás, solo para emergencias, había dicho. Hacía años que yo no la usaba, pero Nerea era otra historia. Encontré un estado de cuenta de hacía 6 meses. El saldo estaba en ceros. Movida por un presentimiento oscuro, encendí la vieja computadora de escritorio, entré en la web del banco y recé para que la contraseña siguiera siendo la misma. La fecha de nacimiento de mi padre. Funcionó. La pantalla se cargó, y sentí que el aire me faltaba en los pulmones, como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La tarjeta estaba al límite, con una deuda de más de $200,000 MXN. Y no era reciente. El historial de los últimos 6 meses era un catálogo de desesperación y negación, gastos exorbitantes en restaurantes caros de la Ciudad de México, compras en boutiques de lujo, y lo más revelador, múltiples retiros de efectivo en cajeros automáticos cercanos a casinos y casas de apuestas. Estaban ahogados en deudas desde mucho antes de que Beltrán perdiera su trabajo. Habían venido a casa no como víctimas de una desgracia repentina, sino como el acto final de una larga y deliberada farsa, buscando un rescate financiero a costa mía. Mi mano temblaba mientras sostenía el teléfono. Ya no había dudas, ya no había lugar para la compasión. Marqué el número de mi tío Aníbal. Él era el hermano menor de mi padre, un abogado serio y la única persona de la familia que siempre me había mirado como a un igual, no como a una versión inferior de Nerea. Tío, soy Lidia. Necesito hacerte una pregunta legal. Es urgente. Le expliqué la situación con una voz que luchaba por mantenerse estable, la llegada de mi hermana, la orden de mi madre de que me fuera, y lo que acababa de descubrir sobre sus deudas y sus mentiras. Hubo un largo y pesado silencio al otro lado de la línea. Lidia, dijo finalmente, su voz grave y cargada de una emoción que no supe descifrar. Tu padre era un hombre inteligente. Un hombre bueno. Y conocía a su esposa mejor que nadie en este mundo. ¿A qué te refieres, tío? Él sabía que Casilda siempre favorecería a Nerea. Tenía un miedo terrible de que, si algo le pasaba a él, te dejarían desprotegida, que abusarían de tu buen corazón. Así que, antes de morir, tomó medidas. Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo sus próximas palabras con sumo cuidado. Lidia, cuando compraron la casa hace años, tu padre no la puso solo a su nombre y al de tu madre. Creó un fideicomiso. Un acuerdo legal muy específico y blindado. Mi corazón empezó a latir con una fuerza desbocada. ¿Qué tipo de acuerdo? El acuerdo estipulaba que, mientras él viviera, la casa era de ambos. Pero si él fallecía, la propiedad pasaría a un fideicomiso administrado por mí, su abogado y hermano. Tu madre tendría derecho a vivir en ella de por vida, pero con una condición fundamental,
que la hipoteca se siguiera pagando. Si no se pagaba, la casa se vendería. Y el fideicomiso establecía una cláusula final, una cláusula de oro, la más importante de todas. ¿Cuál?, pregunté, apenas respirando. Establecía que la persona que liquidara el total de la hipoteca pendiente se convertiría, en ese preciso instante, en la única y absoluta propietaria de la casa. Tu padre lo hizo pensando en ti. Era su forma de dejarte la casa a ti, de recompensar tu lealtad y tu esfuerzo, sin que tu madre o tu hermana pudieran impedirlo. Me tuve que sentar en el suelo polvoriento del estudio. Las paredes parecieron tambalearse a mi alrededor. Tío, yo hice el último pago de la hipoteca hace 2 meses. Liquidé los últimos $500,000 MXN con mi bono anual. Pude oír la sonrisa en la voz de Aníbal, una sonrisa de justicia poética. Lo sé, Lidia. He estado esperando tu llamada desde entonces. En cuanto el banco nos notificó la liquidación, preparé toda la documentación. Legalmente, desde hace exactamente 63 días, esa casa es tuya. Casilda y Nerea son tus inquilinas. O, más bien, tus invitadas no deseadas. Me quedé en silencio, asimilando la magnitud de la revelación. Mi padre. Mi sabio, callado y previsor padre. No me había dejado sola. Me había dejado un salvavidas, una armadura, un arma. Y yo no lo sabía. Tío, ¿por qué no me lo dijiste antes? Podría haber evitado. Tu padre me hizo prometer que solo te lo revelaría cuando estuvieras lista para defenderte por ti misma, me interrumpió suavemente. Él no quería darte una jaula de oro, quería darte la llave para que tú misma abrieras la puerta. Me dijo, con estas mismas palabras, Aníbal, mi Lidia es fuerte. Más fuerte de lo que ella cree. Pero necesita descubrir su propia fuerza. Cuando llegue el día en que decida dejar de agachar la cabeza y luchar por su lugar, ese será el momento de decirle que la casa es suya. Él sabía que este día llegaría. No estás rompiendo una promesa, Lidia. Estás cumpliendo su verdadero deseo, que fueras libre. Las lágrimas que no había llorado en años empezaron a brotar de mis ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de una gratitud abrumadora, de un amor que trascendía la muerte. Mi padre no me había abandonado. Había confiado en mí. ¿Qué hacemos ahora, tío?, pregunté, secándome las lágrimas y sintiendo como una nueva fuerza, una fuerza de acero forjado en el fuego del dolor y la traición, se solidificaba en mi interior. Ahora, dijo Aníbal, su voz ahora la de un abogado listo para la batalla, ejecutamos el plan que tu padre diseñó para ti. El sábado por la mañana llegó con un sol radiante que parecía burlarse de la tormenta que se estaba gestando dentro de las paredes de la casa número 24 de la calle de los Fresnos. A las 9 en punto, un camión de mudanzas, más grande de lo que uno esperaría para una sola persona, se detuvo frente a la puerta, su motor diésel rompiendo el silencio del vecindario. Yo ya estaba esperando en el porche, vestida con unos simples vaqueros y una camiseta, con una carpeta bajo el brazo y una calma en mi rostro que desconcertaba profundamente a mi propia familia. Casilda y Nerea salieron al oír el ruido del motor. Sus rostros eran una mezcla de sorpresa, irritación y desdén. Habían pasado las últimas horas discutiendo en susurros, probablemente detallando la nueva distribución de la casa una vez que yo me hubiera ido. Lidia, ¿qué es todo este circo?, preguntó mi madre, cruzándose de brazos y adoptando su pose más autoritaria. ¿No crees que es un poco excesivo? Solo vas a llevarte unas cuantas cajas con tus libros y tu ropa. Me llevo mis cosas, mamá, respondí simplemente, mientras 2 hombres corpulentos con uniformes de la empresa de mudanzas bajaban del camión y se dirigían hacia mí. Nerea soltó una risita forzada, llena de superioridad. ¡Ay, hermanita, siempre tan dramática! Deja ya el espectáculo y saca tus chácharas para que podamos empezar a planear la decoración. Quiero pintar el cuarto de un color salmón, le dará más luz. Estaba tan segura de su victoria, tan acostumbrada a conseguir siempre lo que quería, que ni siquiera se molestó en ocultar su impaciencia por tomar posesión de su nuevo reino. Les di una última mirada,
una mirada larga y sin expresión, y luego me dirigí al jefe de la mudanza, un hombre robusto con una libreta en la mano. Buenos días. Empezamos por la sala, por favor. Todo lo que está en la lista. Lo que siguió fue una operación de desmantelamiento ejecutada con una precisión quirúrgica. Los hombres entraron y, bajo mi supervisión directa, empezaron a desmontar la vida de comodidad que yo, sin darme cuenta, había construido para ellas. El primero en salir, envuelto en plástico protector, fue el televisor de pantalla plana de 55 pulgadas que yo había comprado en el Buen Fin 2 años atrás. La cara de mi madre empezó a cambiar, la irritación dando paso a una genuina confusión. Espera un momento. ¿Qué estás haciendo? Ese es el televisor de la familia, protestó, avanzando un paso. No, mamá. Es mi televisor, respondí, sin alzar la voz. Yo lo pagué. Aquí está el recibo a mi nombre, dije, sacando una copia de la carpeta y mostrándosela. Luego fueron por el sofá de 3 plazas, de un suave color gris perla. ¿Y el sofá? Tu padre y yo lo compramos juntos, exclamó, cada vez más alterada. Papá y tú comprasteis el viejo sofá de flores que se rompió. Este lo compré yo el año pasado en Liverpool. También tengo el recibo, con el cargo a mi tarjeta de crédito. Y así continuó, como una letanía de posesión y abandono. Mueble por mueble, objeto por objeto. La mesa del comedor de madera de parota donde nunca me sentí bienvenida. Las 6 sillas que hacían juego. La alfombra persa de imitación que hacía la sala más acogedora. La cafetera de expreso italiana que usaban cada mañana sin dar ni una sola vez las gracias. El microondas. La licuadora de alta potencia para los smoothies de Nerea. El sistema de sonido envolvente que Beltrán insistió en comprar, con mi dinero. Cada artículo era un ladrillo en la fortaleza de su comodidad y su indiferencia, y yo los estaba retirando uno por uno, dejando al descubierto los cimientos podridos. Nerea pasó de la burla a la incredulidad, y de ahí a una furia infantil. Esto es ridículo, Lidia. Es mezquino. No puedes dejarnos sin nada. Es cruel. Cruel, me volví hacia ella, deteniendo a un hombre que cargaba mi lámpara de pie favorita. ¿Sabes qué es cruel, Nerea? Trabajar 10 horas al día para llegar a tu casa y que tu propia madre te llame, estorbo, delante de la hermana a la que has mantenido indirectamente durante años. Eso es cruel. ¿Sabes qué más es cruel? Mentir descaradamente sobre estar en la ruina para aprovecharte de la buena fe de tu familia. Yo no estoy siendo cruel. Solo estoy tomando lo que es mío. Lo que compré con mi dinero. El dinero que gané mientras tú y tu marido vivían una mentira. Beltrán, que hasta entonces había permanecido en un silencio cobarde, intentó intervenir, probablemente presionado por la mirada asesina de su esposa. Mira, Lidia, creo que todos estamos un poco alterados. Quizás deberíamos hablar. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar, lo corté en seco, con una mirada tan fría que retrocedió un paso, volviendo a su refugio junto a la puerta. La mudanza continuó, implacable. Subieron a mi cuarto y sacaron mi cama, mi escritorio, mis estanterías llenas de libros. Luego, con una satisfacción casi perversa, les indiqué que fueran a la cocina y vaciaran la despensa y el refrigerador de toda la comida que yo había comprado el jueves por la tarde. Descolgaron los cuadros que yo había elegido para dar algo de vida a las paredes y enrollaron las cortinas que yo misma había cosido durante un fin de semana solitario. El golpe final, el más simbólico para mí, fue cuando salí al patio trasero. Con un cuidado infinito, siguiendo mis instrucciones, los hombres de la mudanza desenterraron y envolvieron en tela de arpillera las macetas de cerámica de los 3 bonsáis de mi padre. Mi legado. Mi conexión con él. Mi responsabilidad sagrada. Casilda me vio desde la puerta de la cocina, con los ojos desorbitados por la incredulidad. Los árboles no, Lidia, esos eran de tu padre, no tienes derecho. Exacto, respondí, mi voz suave pero inquebrantable, tan afilada como las tijeras de podar. Eran de papá. Y yo soy la única que los ha cuidado, que los ha mantenido con vida durante 5 años.
Tengo todo el derecho. Me los llevo conmigo. Cuando el camión finalmente cerró sus puertas traseras con un estruendo metálico, la casa se sentía hueca, cavernosa. El sol que entraba a raudales por las ventanas desnudas solo servía para iluminar las marcas de polvo en el suelo y las siluetas más pálidas en las paredes, los fantasmas de los muebles que una vez estuvieron allí. La casa ya no era un hogar. Era un cascarón vacío, un escenario desnudo, un reflejo perfecto de las vidas de las dos mujeres que se quedaron de pie en medio de la nada, mirándome como si yo fuera un monstruo salido de sus peores pesadillas. Subí a mi coche, el motor arrancando a la primera. Antes de meter la primera marcha, bajé la ventanilla. Ellas me miraban, esperando algo, quizás una disculpa, quizás una explicación. Querían espacio, dije, mi voz sin rastro de emoción, tan clara como el cielo de la mañana. Ahí lo tienen. Disfrútenlo. Mientras me alejaba por la calle, vi sus figuras haciéndose más y más pequeñas en el espejo retrovisor, dos estatuas de la confusión y la rabia. No sentí triunfo. No sentí pena. Solo sentí el peso de 5 años de cadenas invisibles rompiéndose y cayendo al asfalto. Era el sonido metálico y liberador de la libertad. Instalé mis cosas, incluidos los bonsáis, en un apartamento amueblado temporal que mi tío Aníbal me había ayudado a conseguir en una zona tranquila de la ciudad. Durante 2 días, apagué el teléfono. Necesitaba ese silencio, esa desconexión, para procesar la magnitud de lo que había hecho, para dejar que la adrenalina se disipara y para prepararme para la inevitable contraofensiva. Era una calma tensa, el silencio que precede a una explosión. Y la explosión llegó el lunes por la tarde. Encendí el teléfono y casi se me cayó de las manos por la vibración. Tenía 17 llamadas perdidas de mi madre y 9 de Nerea. Y un aluvión de mensajes de texto. Los ignoré y esperé. A los 5 minutos, el teléfono volvió a sonar. Era mi madre. Respiré hondo y contesté, poniendo el altavoz. Lidia, su voz era un chillido agudo, distorsionado por la histeria. ¿Se puede saber qué demonios has hecho? ¿Te has vuelto completamente loca? Hola, mamá, respondí con una calma que sabía que la enfurecería aún más, mientras regaba con cuidado uno de los bonsáis de mi padre en mi nuevo y soleado balcón. ¿A qué te refieres exactamente? Fui muy clara en que me llevaba mis cosas. El dinero. El dinero de la cuenta del banco. No hay nada. Has vaciado la cuenta. Eran los ahorros de la familia, el fondo de emergencia. Corrección, dije, podando una pequeña hoja amarilla. Eran mis ahorros. Era el dinero que yo transfería cada mes a esa cuenta conjunta después de pagar la hipoteca, las facturas y la comida. El dinero que ni tú ni Nerea aportasteis jamás. Simplemente retiré mi capital. Es mío. Hubo un jadeo ahogado al otro lado de la línea. Pero ese dinero era para emergencias. Tu hermana está pasando por una emergencia. Exacto. Y esta es mi emergencia, repliqué. La emergencia de empezar una nueva vida, lejos de un ambiente tóxico. Ahora, si me disculpas, estoy un poco ocupada. No te atrevas a colgarme, Lidia, gritó, su voz ahora temblorosa de un pánico que empezaba a suplantar a la rabia. Tu hermana está destrozada. No tenemos ni para comprar comida. Has sido una egoísta, una víbora, una. Adiós, mamá, dije, y terminé la llamada. 10 minutos después, como un reloj, llamó Nerea. Su tono era diferente. No era histérico como el de mi madre, sino gélido, bajo, lleno de un veneno puro y concentrado. Vas a pagar por esto, Lidia, siseó, sin preámbulos. Crees que eres muy lista, ¿verdad? Dejándonos aquí tiradas en una casa vacía. Pero te has olvidado de un pequeño detalle. Esta casa sigue siendo de mamá. Y en cuanto la venda, y créeme que la va a vender, no verás ni un miserable peso. Te lo juro por mi vida. Sonreí para mis adentros. La arrogancia, incluso en la derrota, era algo digno de estudio.
Buena suerte con eso, Nerea, dije con dulzura. Por cierto, ¿ya le has contado a mamá que a Beltrán lo despidieron por ladrón y no por una reestructuración? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Pude casi oír los engranajes de su mente chirriando, buscando una nueva mentira. Colgué antes de que pudiera encontrarla. El acto final estaba programado para las 5 de la tarde. Mi tío Aníbal me llamó justo antes de salir de su despacho. ¿Lista, campeona? Lista, tío, respondí, sintiendo una extraña mezcla de nervios y anticipación. Imaginé la escena mientras él conducía hacia la casa. Casilda y Nerea, probablemente, estarían sentadas en el suelo de la sala vacía, conspirando, planeando su venganza, todavía aferradas a la única certeza que creían tener, la propiedad de la casa era su carta de triunfo. Aníbal me describió la escena más tarde esa noche, con un toque de satisfacción profesional en su voz. Tocó el timbre y mi madre abrió la puerta. Al ver a su cuñado, su expresión se agrió instantáneamente. Aníbal. No es un buen momento, le dijo bruscamente. Al contrario, Casilda. Es el momento perfecto, respondió él, entrando en la casa sin ser invitado, su presencia llenando el espacio vacío. Nerea apareció desde el pasillo, con los brazos cruzados y una mirada desafiante. ¿Qué quieres, tío?, preguntó con displicencia. Si vienes a defender a tu sobrina favorita, te puedes ahorrar el discurso. No vengo a defender a nadie. Vengo a hablar de negocios. Vengo a hablarles de la casa, dijo Aníbal, dejando su maletín de cuero sobre la repisa de la chimenea, el único mueble que quedaba en toda la sala. Casilda bufó, una risa sin alegría. No hay nada de qué hablar. Lidia nos ha robado y nos ha humillado, pero la casa es mía. La venderemos y empezaremos de nuevo. Lejos de esa malagradecida. Aníbal abrió su maletín con una calma exasperante y sacó una carpeta gruesa y abultada. Ahí es donde te equivocas, Casilda. Esta casa no es tuya. No desde hace más de 2 meses. La confusión apareció en sus rostros. ¿De qué estás hablando? Claro que es mía. Estaba a mi nombre y al de mi difunto esposo. Estaba, corrigió Aníbal suavemente. Pero tu esposo, mi hermano, era un hombre muy previsor. Y te conocía muy bien. Dejó establecido un fideicomiso. Con la paciencia de un profesor explicando una lección compleja, mi tío les desglosó los términos del acuerdo que su hermano había diseñado para protegerme. Les explicó la cláusula final, la que otorgaba la propiedad absoluta, total e indiscutible a la persona que liquidara la hipoteca. Vi la escena en mi mente, como si estuviera allí, la cara de mi madre palideciendo, pasando del rosa de la indignación al blanco del shock. La de Nerea frunciendo el ceño, intentando procesar una información que su cerebro, acostumbrado a la vida fácil, no podía comprender. Eso es imposible, susurró Casilda. No solo es posible, es un hecho legalmente vinculante, continuó Aníbal, sacando un documento de la carpeta. Y resulta que Lidia, mi clienta, hizo el último pago de la hipoteca hace exactamente 63 días. Abrió el documento y lo puso frente a ellas. Este es el nuevo título de propiedad, emitido por el Registro Público de la Propiedad. Como pueden ver, la única propietaria, con el 100% de los derechos, es Lidia. Mi clienta. El golpe fue brutal, silencioso y definitivo. Podía imaginar el sonido del aire siendo succionado de la habitación. El arma definitiva que creían poseer, su fortaleza, su herencia, su plan de escape, se había desvanecido. No solo eso, se había vuelto en su contra de la forma más humillante posible. Lo que significa, concluyó mi tío, su voz ahora desprovista de toda calidez familiar y convertida en la de un abogado ejecutando una sentencia, que ustedes dos están ocupando ilegalmente una propiedad que no les pertenece. Tienen 48 horas para desalojar el inmueble. Si no lo hacen para el miércoles a las 5 de la tarde, me veré en la penosa obligación de iniciar un proceso de desalojo forzoso con la ayuda de la fuerza pública. Mi clienta ha sido muy clara y no habrá negociaciones. El pánico.
Aníbal dijo que nunca había visto una transformación tan rápida y completa. La arrogancia, la seguridad, la soberbia, todo se derrumbó en un instante, dejando al descubierto un miedo puro y primario. Estaban solas, sin dinero y, ahora, literalmente, sin un techo sobre sus cabezas. El jaque mate había sido ejecutado. El estorbo se había convertido en su casera. Y las estaba echando. Ha pasado un mes. 31 días. Un mes desde el día en que mi antigua vida se hizo cenizas y de ellas comencé a construir una nueva. Ahora vivo en Querétaro. Mi nuevo apartamento no es grande, pero es un reino de serenidad que me pertenece por completo. Desde mi balcón, no veo el patio trasero donde crecí, sino el horizonte vibrante de una ciudad llena de promesas, salpicado de las cúpulas de iglesias antiguas y los perfiles de edificios modernos. La promoción que rechacé hace 5 años por un sentido del deber mal entendido me estaba esperando. Mi nuevo jefe, un hombre exigente pero justo, me dijo la semana pasada que tengo un talento natural para el liderazgo. Quizás siempre lo tuve, pero estaba demasiado ocupada dirigiendo una familia que no quería ser liderada, solo subsidiada. La paz es lo que más me sorprende. Es un silencio que no es vacío, sino lleno de posibilidades. Un lienzo en blanco. Puedo leer un libro durante horas sin ser interrumpida por una queja o una demanda. Puedo cocinar lo que se me antoja, experimentar con recetas picantes que mi madre odiaba, sin que nadie critique la cantidad de sal. Puedo dormir toda la noche, 8 horas seguidas, sin el sobresalto de una puerta azotada en medio de una discusión o un susurro insultante al otro lado de la pared. Es una libertad tan simple, tan básica, y a la vez tan abrumadora y nueva para mí. No había sabido nada de ellas. Ni una llamada, ni un mensaje. Después de la visita de mi tío, se sumieron en un silencio absoluto. Sabía que era su última arma, su intento de castigarme con la indiferencia, esperando que la culpa me consumiera y que yo corriera a rescatarlas. Pero ya no funcionaba. El pozo de mi culpa se había secado, y en su lugar había brotado un jardín de amor propio. Hasta ayer. El teléfono sonó mientras estaba trasplantando uno de los bonsáis de mi padre a una maceta más bonita. En la pantalla apareció el nombre de mi tía Triana, la hermana mayor de mi madre y su más ferviente defensora. Dudé un segundo, tentada a ignorar la llamada, pero decidí afrontarlo de una vez por todas. Lidia, sobrina. Qué bueno que te encuentro, mi niña. Su voz era un almíbar empalagoso que ocultaba mal su verdadera intención. ¿Cómo estás, mi vida? ¿Contenta en esa ciudad tan grande y peligrosa? Estoy muy bien, tía. Ocupada y feliz. ¿En qué puedo ayudarte? Fui directa. No tenía tiempo ni energía para sus rodeos manipuladores. Su tono cambió instantáneamente, volviéndose lastimero y acusador. Ay, hija, es que estoy pero tan preocupada por tu pobre madre y tu hermana. Están pasando por un momento terrible, Lidia. ¿Es que no tienes corazón? ¿No te remuerde la conciencia? ¿Un momento terrible que ellas mismas crearon con sus mentiras y su egoísmo? Sí, he oído algo al respecto, respondí, mientras cortaba con precisión una pequeña raíz del bonsái. Triana soltó un suspiro dramático, digno de una telenovela. Pero es que no entiendes la magnitud de la tragedia. Tuvieron que vender la casa. Su casa de toda la vida. Unos oportunistas les ofrecieron una miseria, casi la mitad de su valor, y tuvieron que aceptarla porque no tenían a dónde ir. Tu propia madre, Lidia, durmiendo en un colchón inflable. Ahora viven en un pisito de alquiler, horrible, en una zona malísima al otro lado de la ciudad. ¿Y tu hermana? Nerea, con lo fina y educada que es, trabajando de sol a sol en una panadería. Y tu madre, a su edad, de recepcionista en la consulta de un dentista. Es una humillación pública. Y todo por tu culpa, por tu egoísmo. Escuché su monólogo sin interrumpir, limpiando la tierra de mis manos. Cada palabra que pretendía ser una daga de culpa, para mí era una confirmación. La confirmación de que el universo, a veces, tiene un extraño y retorcido sentido de la justicia.
La fachada se había derrumbado, y debajo no había nada más que la dura y fría realidad que ellas siempre habían intentado evitar. ¿Terminaste, tía?, pregunté con calma cuando hizo una pausa para tomar aire. ¿Cómo puedes ser tan fría?, chilló, indignada por mi falta de reacción. Son tu familia. La sangre llama. No, tía, dije, mi voz suave pero firme. Ellas dejaron de ser mi familia el día que me llamaron estorbo y me echaron de la casa que yo salvé. Me liberaron de esa obligación. La sangre no me debe nada, y yo no le debo nada a la sangre. Ahora, si no te importa, tengo que colgar. Deséales suerte de mi parte. La van a necesitar. Y colgué. Sin rabia, sin rencor. Simplemente con la certeza inamovible de que esa puerta se había cerrado para siempre. Dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé mirando el pequeño bonsái entre mis manos. Sus ramas, antes torcidas y contenidas por alambres, ahora crecían libres, buscando la dirección del sol que entraba a raudales por mi ventana. Como yo. Me di cuenta de algo fundamental en ese momento de claridad. Ellas no me echaron pensando que yo era un estorbo reemplazable. Me echaron porque, en el fondo de su ser, sabían que yo era el pilar que sostenía su frágil mundo de mentiras. Y mi presencia, mi silenciosa y trabajadora realidad, era un espejo insoportable que reflejaba su propio fracaso, su propia vacuidad. Necesitaban romper el espejo para poder seguir viviendo en su ilusión. Pero al hacerlo, no se liberaron de mí. Se quedaron atrapadas consigo mismas, la una con la otra, en ese pequeño piso de alquiler que ahora era el escenario de su nueva realidad. Y yo, finalmente, lo tenía todo lo demás. Tengo mi carrera, que florece cada día. Tengo mi paz, un tesoro que ahora valoro más que cualquier otra cosa. Tengo el legado de mi padre no en una casa de ladrillos y cemento, sino en la fortaleza que él sabía que yo tenía dentro de mí. Tengo un futuro que yo misma estoy construyendo, con mis propias manos, con mis propias reglas. Me llamaron estorbo, cuando en realidad era su ángel. ¿Hice mal en finalmente quitarles las alas para poder volar yo misma?